Buenas noches, queridos oyentes. Estamos en tu programa favorito, L Radio. Vamos a tocar el tema, el boom, el momento, la importancia de la relación entre las matemáticas y la economía. Aprovecho este momentico para mandarle un saludo al doctor Germán Cortés. Un abrazo muy fuerte. Bueno, recordemos, le habla su locutora Anilda Díaz. Y yo, Melissa Marrugo. Ani nos va a hablar un poquito de las matemáticas. Las dejo con ella. Bueno, doctora, gracias. Las matemáticas, entrando en materia, es quizás la herramienta más rigurosa, seria y difícil de la que dispone la razón humana. No existe en la historia del pensamiento humano un relato de interacción de conceptos y procedimientos coherentes, articulados, línea a línea, que iguale a una composición matemática. Como diría un viejo amigo, las matemáticas no mienten, son exactas. Es amplia la lista de unos y otros argumentos que hablan sobre la matemática y la economía. Hablemos ahora qué es la economía. La economía es una ciencia social que estudia los procesos de producción, comercialización, consumo de bienes y servicios escasos para satisfacer las necesidades del ser humano. Pero existe una gran controversia entre la utilización de las matemáticas en la economía. Es de vieja data, aproximadamente a finales del siglo XIX. Hablando de los últimos decenios del siglo XIX, Ani, fueron muchos los autores que abordaron el estudio de la ciencia económica a partir de las matemáticas. Asumida como método, como una onda expansiva, se aplicó las matemáticas a la microeconomía. Destacan teóricos como Antoine-Augustin Cournot. Este señor se considera como el matemático que comenzó la sistematización formal de la economía. A Jules Dupuy, William Stanley Jevons, Leon Walras, Alfred Marshall, John Maynard Keynes. Todos ellos desarrollaron los modelos de equilibrio general y parcial, abriendo el camino al avance del pensamiento económico neoclásico y el enfoque marginal. Pero Meli, han mencionado muchos autores. Los oyentes deben de estar preguntando, pero en realidad, ¿qué hicieron? Bueno, Ani, todos ellos usaron en distintos niveles de intensidad y sofisticación las matemáticas para desarrollar analíticamente conceptos que los economistas usan con suma normalidad en la actualidad. Por ejemplo, exceso de oferta, déficit de demanda, precio original, coste marginal, equilibrio, economías de escala, productividad, elasticidad de la demanda, utilidad de ajustes de precio y cantidades, entre otros. Ani. Bueno, Meli, podríamos decir en un aspecto amplio que las matemáticas y la economía se complementan. La mayoría de las ramas de la economía moderna utilizan matemáticas y algunas partes importantes de la investigación de ella han sido motivadas por problemas económicos. Asimismo, muchos economistas han comprobado que las matemáticas les permite mejorar su productividad y a su vez muchos matemáticos han descubierto que la economía les proporciona áreas de interés para la aplicación de sus conocimientos. Es decir, matemática más economía, una buena ciencia. Estoy de acuerdo contigo, Ani, ambas son complementarias, pero ahora continuemos. ¿Son importantes las matemáticas en la economía? Desde luego que sí. Las matemáticas juegan un papel muy importante y significativo en la economía, ya que constituyen una herramienta fundamental para el análisis, la cuantificación y la modelización de fenómenos. La economía trata conceptos que son esencialmente cuantitativos. Gran parte del análisis económico es ineludiblemente matemático.
proporcionando esta una estructura sistemática lógica dentro de la cual pueden estudiarse las relaciones cuantitativas. Pero Meli, para ser una economista, ¿debo ser matemática? Bueno, Ani, según el pensamiento de uno de los más grandes economistas del siglo XX, que ya mencioné antes, John Maynard Keynes, el gran economista debe poseer una rara combinación de condiciones. Tiene que llegar a mucho en diversas direcciones y debe combinar facultades naturales que no siempre se encuentran reunidos en un mismo individuo. Él nos dice que un economista, o más bien un buen economista, debe ser matemático, historiador, conocedor de la política y la filosofía, debe dominar el lenguaje científico y expresarse y hacerse entender en lo vulgar, contemplar lo particular en términos de lo general y tocar lo abstracto y concreto con la misma altura. Bueno, podemos concluir. Matemáticos, economistas, son parceros, son llaves. Meli, muchas gracias por tu participación. Oyentes, espero que les haya gustado el programa. Nos vemos en una próxima ocasión.